usted como autoridad dentro del trabajo? Pienso que autoridad no solamente es de manera formal, sino que también tiene componentes afectivos, morales e incluso autoridades y responsabilidades dentro de nuestra empresa. Esta puede ser el pilar de nuestra motivación e incentivar. Es la capacidad que tiene un líder de, de dirigir, de motivar a su equipo de trabajo a que cumplan sus funciones diarias de manera voluntaria. También se podría decir que es el rango que tiene una persona dentro de la organización, el efecto de mandar y ser obedecido. Es la capacidad que tiene una persona de ser un líder e influenciar a su equipo de trabajo y lograr desarrollar voluntariamente las labores. La autoridad y liderazgo no se imponen. Bueno, entiendo por autoridad en el trabajo aquella jerarquización existente en la organización. Esto depende del cargo y de las funciones que cumple este cargo. Puede que esta persona tenga múltiples funciones, ya sean primarias o secundarias, en su cargo, pero depende de la importancia que tengan estas. Entre mayor importancia tengan estos cargos, mayor autoridad van a tener dentro de la organización, puesto que va a tener, por consiguiente, subordinados a su cargo. Claro, cabe decir que la autoridad no simplemente depende del cargo de la persona, sino también depende de la personalidad, el conocimiento y de las funciones que cumpla esta misma. Y también es importante decir que la autoridad no se debe exigir. La autoridad se consigue dependiendo de las funciones y de la persona. ¿Qué autoridad tiene usted dentro de la empresa? Tengo la autoridad de dirigir y supervisar las políticas integral de nuestra empresa, para así evitar delitos y mantener nuestra transparencia intacta, tener un buen desarrollo de ellas y evitar algún fraude. La autoridad que tengo dentro de la organización, cumplo el cargo de jefe de laboratorio con autoridad de programar, de supervisar las tareas de personal, de establecer políticas, procedimientos, normas, de velar de que éstas sean cumplidas, elaborar estudios e iniciativas de investigación. Más alto dentro de la organización. Por lo tanto, mi autoridad es muy grande en todos los elementos necesarios. Bueno, como encargada de tesorería y control financiero, tengo la autoridad sobre todo el área contable administrativa de la empresa. Es decir, tengo la autoridad con referente a los subordinados de mi área, ya sean estos profesionales, auxiliares o asistentes. Tengo la autoridad sobre los procesos financieros que se realizan dentro de la organización y por ende no se puede mover ni patrimonio ni ingresos sin la autorización del jefe del área contable, es decir, mi persona. Entiendo yo como responsabilidad en el trabajo es el nivel de compromiso que tiene un empleado o un empleado frente a sus actividades diarias, que demanda su cargo. Es el nivel de motivación, de entusiasmo, de responsabilidad frente a todas esas funciones que demandan su cargo. Que asumo y asumen los empleados para cumplir con las funciones requeridas por el cargo. Bueno, entiendo por responsabilidad al cumplimiento de manera eficiente y eficaz
de toda la carga laboral que tiene cierta persona en su puesto de trabajo. La responsabilidad no simplemente es el cumplimiento de de su rol, sino que esta persona también tiene que cumplir con las políticas organizacionales, tiene que aportar al clima organizacional y a los valores corporativos de la misma, para que se produzca, un funcionamiento general e íntegro de dicho cargo. ¿Qué responsabilidad tiene usted dentro de su puesto de trabajo? Soy responsable de monitorear y diagnosticar el buen entorno de la empresa para así tener buenas relaciones personales y laborales dentro de la organización. Las responsabilidades que tengo en mi puesto de trabajo son la de dirigir, controlar la labor de los técnicos, asegurarme del cumplimiento de las actividades asignadas, de velar por el adecuado funcionamiento de los equipos e instrumentos del área de laboratorio, elaborar el presupuesto del área y verificar su cumplimiento, promover iniciativas para el desarrollo laboral, personal de los colaboradores del área de laboratorio. Organizar, coordinar y supervisar las actividades administrativas y operacionales de la empresa. También dirijo la elaboración de los planes organizacionales, entre otros. Bueno, como jefa de contabilidad y control financiero soy responsable de todo el área administrativa de la organización y por ende también soy responsable de las personas que trabajan en dicha área, tanto de los procesos como de la documentación que se genere en esta. Soy responsable de pago de nómina, salario, creación de documentos comerciales. También soy responsable de los activos y patrimonios de la organización y pues el manejo de los mismos. Por ende, ¿Qué entiende usted por delegación de responsabilidad en el trabajo? Pienso que la delegación implica responsabilidad y esfuerzo. A su vez, es buena ya que tiene en cuenta cada una de las opiniones y vemos si serán contratadas o no las personas seleccionadas. Entiendo yo por la delegación de responsabilidades de trabajo, es que consiste en proporcionar o traspasar poder o actividades laborales a personal secundario de mucha confianza, perteneciente a la misma organización o grupo de trabajo. Requiere responsabilidades y se asigna cierto nivel de autoridad a una persona o un empleado para llevar a cabo ciertas funciones. ¿Qué responsabilidad delega o ha delegado? Yo como gerente debo delegar funciones ya que no puedo pretender hacerlo todo. He delegado las compras para que no sea necesario que yo autorice realizarlas, puesto que muchas veces es muy tedioso todo este proceso. bueno, entiendo por delegación de responsabilidad al traspaso de actividades o funciones de un cargo superior a un cargo menor. Normalmente la delegación de responsabilidad simplemente es el paso a estas actividades, pero normalmente se le delegan actividades secundarias de estos cargos para que el ente superior sea responsable primordialmente de las actividades primarias que son de mayor importancia para la organización. ¿Qué responsabilidades delega o ha delegado en su puesto de trabajo? Como gerente de desarrollo, delegamos nuestra confianza en aquellas personas que sentimos que son capaces de desarrollar actividades o procesos en los cuales sean importantes para nuestra organización. Bueno, las responsabilidades que delego son todas aquellas estipuladas o demandadas por mi cargo. No me han delegado ninguna actividad hasta el momento, pero sí sería una buena motivación para el personal, ya que contribuye a su desarrollo personal y laboral.
¿Qué entiende usted como pruebas laborales? Las pruebas laborales se les realizan a los candidatos durante el proceso de selección. Estas pueden ser orales, escritas, y ahí se evalúan muchos aspectos para así encontrar el candidato idóneo para ese puesto de trabajo. Las laborales son la práctica de realizar o administrar una serie de preguntas con el objetivo de evaluar los conocimientos y actitudes de un aspirante a un cargo. Puede ser de manera escrita, oral o de otro tipo. Y dependiendo de esta serie de análisis que se le hacen a este aspirante, nos va a lanzar un resultado para ver si es o no la persona idónea para ocupar ese cargo o esa vacante que está en oferta. Sean escritos, orales, etc., como una herramienta para determinar si el solicitante del empleo es apto o conveniente para el puesto. Bueno, las pruebas laborales o pruebas de empleo básicamente es una herramienta administrativa, ya sea de carácter oral o escrito, que se utilizan para, ¿cómo decirlo? Se utilizan como un filtro para seleccionar los candidatos más idóneos para llenar las vacantes existentes en la organización. Cabe decir que las pruebas laborales son muy efectivas al momento de seleccionar, puesto que, como ya se dijo, recopilan toda la información necesaria con respecto a la vacante existente, y pues de esta manera el candidato puede analizar, y de igualmente el entrevistador o el analizador de RH, si este es realmente idóneo para cumplir las funciones y llenar las funciones de dicho cargo. ¿Cuáles son las pruebas más utilizadas dentro de la organización? Las pruebas más utilizadas dentro de la organización son las de inteligencia, actitud y conocimiento acerca de diferentes aspectos dentro de esta. Normalmente las pruebas laborales utilizadas por la organización son las que comúnmente utiliza el Estado y autoriza el Estado, que son las pruebas de inteligencia, las pruebas de personalidad, las pruebas de conocimiento. Y sí, estas son las más comunes que utilizamos en la organización. También existen otras que son que anexan exámenes médicos, pero ya esas son dependiendo de algunos casos o dependiendo de la organización de la empresa. ¿Conoce usted la historia de las pruebas laborales? No conozco mucho de la historia de las pruebas laborales, pero sí tengo entendido que fue impulsado por Friedrich y Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. Las ideas que más destacaron de ellos fueron la de empezar a seleccionar el personal idóneo dependiendo del cargo, con la de mejorar las capacidades de los trabajadores, instruirlos y adaptarlos a su cargo, la de motivar al personal con mejores salarios por su rendimiento laboral y entre otras ideas. ¿Cuáles son los tipos de pruebas laborales que se utilizan en Colombia para la selección de personal? Bueno, los tipos de pruebas que se utilizan y que fueron autorizados en Colombia fueron las pruebas por inteligencia, las pruebas de personalidad, pruebas laborales de conocimiento, pruebas proyectivas y en ocasiones pruebas médicas que se utilizan aquí en Colombia. Las pruebas laborales más usadas en la organización son las de actitud, las de inteligencia y las de personalidad. Bueno, las pruebas laborales más utilizadas en la organización
son las pruebas laborales que más se utilizan a nivel nacional aquí en Colombia, puesto estas son las que cumplen a mayor cabalidad con los requisitos que tienen las organizaciones colombianas. Básicamente las pruebas más utilizadas son las pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad y pruebas de conocimiento. Bueno, los tipos de pruebas que se utilizan y que fueron autorizados en Colombia fueron las pruebas por inteligencia, las pruebas de personalidad, pruebas laborales de conocimiento, pruebas proyectivas y en ocasiones pruebas médicas que se utilizan aquí en Colombia. Bueno, las pruebas laborales más utilizadas en la organización son las pruebas laborales que más se utilizan a nivel nacional aquí en Colombia, puesto estas son las que cumplen a mayor cabalidad con los requisitos que tienen las organizaciones colombianas. Básicamente las pruebas más utilizadas son las pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad y pruebas de conocimiento. Que es el anteproceso de la selección de personal. Lo que se busca con esto es que el procedimiento mediante el cual se identifica o se detecta potenciales empleados para un cargo y atraerlos para una posterior selección de personal. Este es un servicio que sirve de complemento para los profesionales que aplican estos métodos en esta área. Bueno, la preselección de personal es el anteproceso a la selección de personal. Este es un proceso vacío para la organización. ¿Por qué se dice que es vacío? Bueno, este proceso gasta bastantes ingresos y además ocupa bastante tiempo, pero la función que cumple pues no es muy amplia. Simplemente lo que hace es recopilar información o currículums que podrían servir para llenar las vacantes en la organización, pero más no se aplica ninguna prueba porque aún no se están escogiendo o no se ha escogido ningún candidato que cumpla las actividades o roles óptimos para la vacante en la organización. Y la selección es donde ya sabemos si serán contratadas o no las personas seleccionadas. Bueno, la selección de personal es el proceso mediante el cual se escoge al candidato con las mejores actitudes con C y actitudes con P para una vacante. En esta etapa, el aspirante pasará por una serie de pruebas rigurosas con el objetivo de determinar si su currículo, o sea, su perfil y junto con su personalidad se amoldan al cargo. Si esto sucede, pasaríamos a seleccionar y hacer el proceso con esta persona. Pero la selección es el postproceso a la preselección. En este proceso sí se aplican pruebas, se aplican las pruebas laborales ya antes mencionadas. En este proceso básicamente lo que se busca son los currículums o posibles candidatos que cumplan con las requisiciones y necesidades de las vacantes existentes en la organización. Antes de hacer esto hay que tener claro cuáles son las necesidades que hay en la organización y cuáles son las vacantes existentes y que se requieren con mayor urgencia. El proceso de selección de candidatos es muy importante, puesto que este determina la eficiencia y eficacia que van a tener después los candidatos en dicho puesto y por ende el funcionamiento de la empresa, si va a ser a mejor o va a ser a peor. Feeling my way through the darkness. ¿Qué diferencia considera usted que existe entre la preselección y selección de personal? Pienso que la preselección es el paso inicial a ese proceso de buscar a la persona idónea que cumpla con las necesidades de nuestra empresa.
Y la selección es donde ya sabes. Bueno, la preselección es el punto de partida con el que se inicia el proceso de encontrar el candidato idóneo. Inicia con el análisis de necesidades. Va dirigido a captar la mayor cantidad de candidatos sin bajar la calidad. Ayuda a optimizar los procesos de búsqueda y acortar los tiempos acortar los tiempos del proceso, eliminar los que no tienen el perfil adecuado. Otro sería se realiza una primera distinción entre los candidatos que aparentemente cumplen con el perfil o las necesidades que se desean cumplir y las que no. Otro sería que permite a la compañía determinar presupuestos, su asignación y manejo según políticas internas y así definir costos. Bueno, seguimos con el proceso de selección. Aquí se debe garantizar que las nuevas incorporaciones encajen en la empresa. El primer punto sería que es aquel en el que se decide si se contrata o no el candidato encontrado. Y también está el punto de que en este proceso se debe evolucionar y debe cambiar junto con la organización o las políticas de la empresa. También tienen unos pasos que son los siguientes: determinar si el candidato cumple con las determinadas necesidades determinadas necesidades presentadas por el puesto. El otro sería evaluar las competencias de los candidatos. Asignar un puntaje a las diferentes evaluaciones que se le aplicarán a los candidatos y en función de este puntaje asignar a quién se le dará el puesto. Ese puntaje nos ayuda a identificar cuál fue el mejor candidato con los mejores puntajes y que está acorde al cargo que se está buscando. Los datos de la empresa son: Cotriza la pueden encontrar como cotriza@gmail.com. La dirección es oficina. El email es contacto@cotriza.cl. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes.